Tatiana Kinga Yumikinga, politóloga e investigadora, coordinadora de monitoreo de ICARE. La hemos invitado porque nos interesa su opinión a propósito de lo que vivimos en el país y quienes reflejan decisiones políticas importantes, sin duda es la Asamblea, el Ejecutivo. Bueno, las otras funciones también, pero me parece que en este momento estas dos funciones del Estado tienen temas tremendamente importantes y parecería que no logran manejarlos. Empecemos con la asamblea, Tatiana. Pues tenían que haber elegido al vicepresidente o vicepresidenta del organismo y no lo logran. Ya llevan varias sesiones y no hay acuerdo con uno, con el otro. Realmente increíble que tengan esa incapacidad para encontrar consensos y finalmente dar viabilidad para que sigan trabajando, ¿no? Lo cierto es que creo que va a quedar para el próximo martes, sí, efectivamente van a elegir, ojalá, al vicepresidente del organismo. ¿Cómo observa este episodio en concreto? Bienvenida, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, respecto a este tema puntual de lo que sucede en el legislativo Ujú. con la primera vicepresidencia, el tema de poder hablar de consensos en la legislatura es algo, se podría decir, normal en el escenario si Claro. pensamos que en muchos otros escenarios políticos los consensos son siempre bien irrisorios, ¿no? Mm. Y seguramente los pactos dentro de las bancadas no son lo suficientemente claros y por supuesto no satisfacen los intereses de esas propias bancadas. Por eso es que hay esta disputa. Obviamente hay una gran pelea ahí entre Construye, entre el Partido Social Cristiano para que pueda ocuparse ese puesto que queda dentro de la legislatura, dentro del CAL, pero ahí creo que la crítica un poco más a cómo funciona la política dentro de no solamente de la legislatura, del Ejecutivo también, pero ¿por qué no podemos llegar a esos acuerdos, a esas alianzas que son totalmente necesarias? Es algo necesario para la democracia, pero ahí el punto es, no hay algo transparente, no hay algo claro, sobre todo pensando en el año electoral que se nos viene. Claro, eso lo domina todo, ¿no? El tema electoral. Hay autoridades que se van, otros que van también porque quieren ser reelectos. En fin, todo tiene además ese sesgo. Hoy por hoy un político no actúa, bueno, es difícil que actúe de manera transparente, pero en todo caso ahora peor porque cada palabra, cada gesto o decisión tiene un impacto electoral. Entonces vemos al presidente también que se maneja con tanto tino para, bueno, en medio de la crisis eléctrica la verdad es muy complicado hacerlo, pero a lo que voy es que todo pasa por el tema electoral en este momento, Tatiana, ¿no? Exacto, es bastante normal, se podría decir, en este periodo en el que estamos. Lastimosamente, las crisis que ahora enfrentamos en el país no debería de ser simplemente un botín para poder capitalizarse en las próximas elecciones, porque vemos además que, al igual que en las elecciones anteriores, los temas son recurrentes, nos estamos refiriendo a las mismas necesidades, estamos viendo que hay nuevamente una desconexión entre lo que planea este gobierno central, en lo que planea también la Asamblea Nacional respecto a lo que la gente de a pie necesita el día de hoy, actualmente. Entonces se está capitalizando por ese lado. Yo he visto el claro ejemplo ahí es Henry Kronfle, el expresidente de la Asamblea, pues que ya ha tomado una postura muchísimo más radical de la que se vio en el ejercicio de la legislatura frente a las decisiones y a los acuerdos que tiene el gobierno, ¿no? En ese sentido, es grave también, que es grave y es normal, ¿no? O sea, tampoco critico la acción porque es totalmente entendible que se empiece a capitalizar esto de forma electoral. Sin embargo, sí hay que pensar que la crisis que ahora vive el Ecuador no es un tema solamente político, ¿no? Sino también necesita muchísima técnica, necesita opiniones de los expertos en las diferentes materias para poder sobrellevar esto. Mm. Porque como no estamos en un país donde tenemos certeza de qué es lo que va a pasar en las próximas horas, y el ejemplo muchísimo claro es hoy día en la mañana teníamos al ministro de Energía, al ex ministro de Energía y Minas dando una cadena nacional anunciando las nuevas medidas Sí. de cortes programados y horas después renunció Mm. por cuestiones personales, según él. Entonces, no estamos en un país donde podamos prever qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Entonces, en ese sentido, sí es importante, ¿no? Que este escenario político que ahora vivimos no solamente se capitalice en términos electorales. Y me parece que ahí la clase política pues tiene muchísimo que reflexionar. Regresemos a la asamblea. En este momento entonces parece estar empantanada la situación porque
la Revolución Ciudadana, que es un bloque potente numéricamente hablando, pues no acepta ningún candidato de los que se han presentado, sea social cristiano, cosa curiosa porque han acordado en tantas ocasiones, pero en esta situación no han aceptado los candidatos del Partido Social Cristiano, menos de Construye o del gobierno. Es decir, Revolución Ciudadana no acepta ninguno de esos candidatos, los otros tampoco, me imagino, de otras bancadas. Entonces va a estar complicada. ¿Cuál será la salida? ¿Cuál será ese personaje? ¿Qué perfil tendría que tener a su juicio? No sé si es que hay que hablar de perfiles en estos momentos, sino más bien de los intereses de los partidos, de las Ya, organizaciones políticas. En el claro. sentido de la Revolución Ciudadana, con las pérdidas que ha tenido en la legislatura, con lo que pasó con el juicio político de la fiscal Diana Salazar, que no Mm, se alcanzaron los votos, con el tema del juicio político de la ministra del Interior, que hoy en la Comisión de Fiscalización tampoco se alcanzaron los votos para aprobar el informe de enjuiciamiento. Entonces, yo creo que esta organización política va a apostar muchísimo a una pequeña victoria en este periodo, ¿no? En estos últimos meses que le queda. Entonces, no es un perfil en realidad, porque puede ser cualquier legislador que ahora le queda a la Revolución Ciudadana, sino más bien va por los intereses del partido. Y ni siquiera los intereses de la bancada como tal, sino los intereses del líder del partido, que es por supuesto el que sigue tomando las riendas de cómo se está manejando esta organización política. Y por otro lado, tal vez es verdad que se ha hablado y que se ha visto de un posible diálogo con el Partido Social Cristiano, en muy baja medida con Construye, pero yo creo que ahí el juego es el negociar, ¿no? ¿Qué es lo que me vas a dar para poder yo tratar de apoyar esta postura, ¿no? Pensando que, bueno, Viviana Veloz ya tiene la presidencia de la Asamblea y eso, por supuesto, que le da un puntal a la Revolución Ciudadana en estos últimos meses. Ahora, en cuanto a Viviana Veloz, ella ha descartado la publicación de su pasado judicial en donde se mencionan dos delitos por lo menos importantes, ¿no? Robo y estafa. Ella asegura que eso que no es así, que hay una confusión, que hay un error en una fecha. Bueno, más allá de eso, también llama la atención digamos, la presentación del plan de trabajo, porque habla de luchar contra la delincuencia, de mejorar la salud, es decir, todo un currículum o una suerte de lista de ofertas de un candidato o de un presidente de la República, pero no de presidente de la Asamblea. No sé si como que no tiene muy claro exactamente qué es lo que tiene que hacer. Bueno, yo creo que en realidad ninguna de las fuerzas legislativas, y esto es una opinión muy personal a mi nombre completo, ninguna de las bancadas ahí, ninguno de los grupos políticos tiene muy claro qué es lo que va a hacer en la Asamblea Nacional. Es Ya, por eso que las disputas son tan evidentes, claro. es como, por ejemplo, el votar por el tema del Día del Bizcocho, que fue en la legislatura anterior, Mm, por trabajar por esas cosas que en realidad no influyen. Entonces, yo no creo que tengan claro un panorama, una agenda de trabajo, más bien es una agenda netamente política, claro. y eso era, pensar en ese escenario era bastante probable porque estamos en un periodo de transición en donde no, en pocos meses, en casi 18 meses, no se logra hacer una gestión muy proclive, ¿no? Mm, Aparte de que el ex presidente de la Asamblea en muchos discursos dijo que había levantado la imagen de la Asamblea Nacional, pero hay datos que contrastan eso, que no es verdad, ¿no? La gente todavía siente confianza en estas instituciones que son fundamentales para la democracia, todavía no hay una confianza total por parte de la ciudadanía y eso por supuesto que afecta, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados y mucho más ahora que estamos en un año preelectoral, estamos acostumbrados los ciudadanos a escuchar muchísimas ofertas de los candidatos, de los no candidatos, de los servidores públicos, que van a una línea, ¿no? Que ya van a tratar de abonar un poco a disuadir sobre el voto de una persona o al menos intentar saber qué es lo que está pasando con los ciudadanos para poder influir en el voto. Entonces, yo no creo que en realidad las organizaciones, las fuerzas políticas de la Asamblea tengan muy claro qué es lo que deben hacer en tema de materia de legislación y más bien están en la pugna política. No me sorprende el escenario, por supuesto, el sistema político del Ecuador es bastante complicado, es bastante enmarañado, si se mm, quiere ujú. decir así. Así funciona el sistema político y yo creo que esto simplemente responde al cambio de transición que vamos a ver en el 2025, ¿no? Si la administración de la Asamblea anterior hizo
el día del bizcocho, Kronfle tuvo el día del gamer, ¿no? Y entonces él también defendió a a capa y espada que era una cosa importantísima, el día del gamer, caramba, y el Ecuador estaba hecho pedazos y seguimos, y pues para él no, eso era lo importante. Evidentemente, por ejemplo, ahí con esa trazabilidad política, ¿no? De elecciones. Ahora bien, vamos nuevamente ahora con el presidente Noboa en medio de esta crisis tan grave. Se publicaba, por ejemplo, la fotografía de desaparecido del presidente Noboa. ¿Dónde está? Porque no se le escucha. La idea de un presidente en momentos tan críticos es que tome la bandera, que enfrente, que lidere, que nos diga qué es lo que va a pasar, que nos dé algún aliento, algo. Pero nada, silencio total el día de hoy a propósito de la sesión solemne de Guayaquil. Ha dado ahí alguna declaración, pero lo mismo de siempre, que han recibido un país quebrado, que no sé qué, echándole la culpa al gobierno anterior, pero en definitiva no da ideas claras sobre qué va a hacer el gobierno para enfrentar semejante crisis energética en este momento. Bueno, desde ICARE siempre dentro del grupo de discusión se ha planteado muchísimo el tema de que estamos en un Ecuador de sucesos. Pedro Donoso, nuestro director general, siempre ha sido enfático en mencionar que en este Ecuador de sucesos la gestión de la comunicación es muy diferente al poder manejar la comunicación en sus diferentes plataformas. Y a eso me refiero porque hemos visto un presidente que ha sido muy activo en redes sociales, que no está mal, en realidad no está mal, es parte de, por todo este escenario de inmediatización que tenemos de la comunicación, pero no es lo adecuado, porque el manejar una buena campaña de comunicación en TikTok, en Instagram, no significa que vas a tener esa misma solvencia para poder manejar una crisis, que es lo que vemos ahora, ¿no? Vemos a un Daniel Noboa que desde el tema del incendio forestal en la capital, pues ha estado muy bajo perfil, no ha sido muy enfático en las decisiones en encabezar esas decisiones que son importantes, ¿no? Mucho más ahora que estamos con el tema de la crisis energética, pero yo considero que es parte también de cuidar esa imagen que él necesita para el periodo de campaña, ¿no? Ahora vemos también que tiene a su vocero, que es el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, que él en cambio sí enfrenta o ha intentado enfrentar algunos escenarios de manera un poco más frontal, como se caracteriza el ministro, y yo creo que va por esa lógica, ¿no? Tratar de cuidar un poco la percepción que incluso puede generar ahora la imagen de Noboa. Ahora, por ejemplo, en la sesión solemne de Guayaquil, su discurso también fue muy poco convincente en cuanto a qué es lo que está haciendo el gobierno para poder enfrentar estas crisis, sobre todo la crisis energética que es bastante grave lo que vivimos ahora. No ha dado señales en realidad de algo concreto que se pueda hacer. Tenemos la designación de la ministra Inés Manzano ahora como encargada de esta cartera de Estado también, donde yo supongo o se esperaría que haya una visibilización de la información muchísimo más clara, ¿no? Yo creo que ese ha sido un puntal muy importante de este gobierno, no, tal vez por temas políticos, por temas electorales, no ha habido una frontalidad y una franqueza de la información, pero eso también es parte de este ejercicio de no entender cómo funciona en realidad la comunicación gubernamental. Y por ejemplo, en el caso concreto de la renuncia de Antonio Goncalves a la cartera de energía, ¿cree usted que la estrategia de comunicación fue acertada? Es decir, que se ponga un comunicado que efectivamente ha renunciado, pero no sabemos qué pasó. Eso normalmente tal vez no se dice, no, el ministro no va a salir a decir yo no estuve de acuerdo con tal cosa, es poco probable. Pero, ¿cómo a su juicio ha sido o no acertada la forma en que ha ocurrido esto? Lo que pasa es que las formas en las que se dieron las situaciones en un tiempo muy corto, Claro, el día de hoy, da mucho al escenario de la especulación. claro. Y también da cuenta eso por lo que pasó con la ex ministra Robo, que fue acusada de sabotaje, que se armó todo un tema judicial alrededor de eso. Y eso nos da a entender que en realidad hay algo que no sé si es que no funciona con los ministros que ahora conforman el gabinete del presidente Noboa, pero sí tal vez a disposiciones internas que surgen dentro del Ejecutivo, porque esas decisiones tan delicadas no se toman
así tan inesperadamente de Claro, un momento a otro, ¿no? Entonces claro. hay muchísima especulación y eso por supuesto que no abona para nada al escenario positivo que en su momento puede tener Daniel Noboa, ¿no? Y una vez más, ¿no? El que salir a las 7 de la mañana en cadena nacional anunciando una de las medidas más importantes para poder enfrentar esta crisis y que después en un tuit sumamente vacío el exministro diga que son por temas personales, no hay ahí una Claro. coherencia también. Y eso también da muchísimo cuenta de que la agenda de trabajo que puede plantear el Ejecutivo no es, no sé si no es la correcta, pero es decir, no hay una agenda de trabajo que nos pueda dar cuenta que hay líneas, que hay puntos que los ministros están siguiendo y que se está trabajando de manera proactiva. Yo creo que muchos de los errores también que se pueden evaluar es que el Ecuador ha sido un sistema político que actúa de manera reactiva en la mayoría de los escenarios, mucho más cuando se trata de enfrentar una crisis. No hay agenda de trabajo, pero tampoco cuadros políticos, porque el gobierno lo que hace es darle dos carteras de Estado nuevamente a uno de sus colaboradores. Ya ocurrió con transporte y energía, ahora con ambiente y energía, pero caramba, en el Ecuador no habrá gente preparada que pueda asumir esto, es decir, el gobierno no tiene gente que conozca, que pueda dar una mano para que la gente se enfoque en su área, pero ¿cómo es esto de que asumen dos carteras tan complicadas y enormes, ¿no? No parece probable. El que mucho abarca, poco aprieta. Claro, pero el tema de formar cuadros no es un tema exclusivo del Ejecutivo, ¿no? Si nos vamos a la génesis de esto, a hablar un poco de cómo está conformado el sistema político, nos Oh, podemos dar cuenta que la por formación de supuesto. cuadros es un problema que nace dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Totalmente. Y ahora, y esto es bastante obvio en el tema de la formación del gabinete del presidente Noboa, fue algo que se vio desde el inicio, en realidad, ver un poco el círculo de él, cómo inició con gente un poco más ligada al sector empresarial, con algo de experiencia mínima, con gente joven, que ellos lo califican como algo positivo para el gobierno, pero personalmente considero que la experiencia dentro del sector público es totalmente distinta a la del sector privado y necesita muchísimas otras experiencias que solamente haciendo política se la adquieren, ¿no? En este sentido, sería como que una característica esencial para los ministros de cualquier gabinete. Entonces, en ese sentido, sí es un poco abrumador y da muchísima incertidumbre. Y yo creo que en un escenario donde no solamente hay crisis energética, sino también hay violencia, hay desempleo, hay inseguridad, el tener otra incertidumbre más, por supuesto que la percepción de la gente no va a ser positiva, ¿no? Y sobre eso, y desde ICARE siempre hemos trabajado sobre los puntos y los datos que se habla sobre el pesimismo de la ciudadanía, que es fundamental, porque en una elección, al momento de votar, mucho funciona la percepción y la identificación que yo tengo con el candidato. Entonces, Mm. en un escenario de pesimismo total, de crisis sobre crisis, de cambios de autoridades, de transiciones sumamente profundas, es un escenario que vamos con un ojo cerrado y el otro medio abierto en un escenario de penumbra total. De hecho, las últimas encuestas, aunque mantienen el mismo nivel, la diferencia entre el primero y el segundo se ha disminuido a propósito de los últimos episodios, así que iremos monitoreando. Evidentemente siempre sabemos que hay que también ver con pinzas, ¿no?, las encuestas dependiendo del origen, de dónde provienen. Pero bueno, por ahora es todo. Agradecerle a Tatiana Kinga Yumikinga, politóloga, investigadora, coordinadora de monitoreo de ICARE, por darnos estas reflexiones a propósito de este momento político que vive el país. Gracias y buenas noches.